una alegría estar por acá y una alegría el clima acá, no el clima general. Cuando veníamos en viaje con Laura me decía, al que encontremos en el comité de hoy, ese lo vamos a contar para siempre, porque hay que venir a un acto como está el día. Y bueno, la izquierda, los militantes sociales, enfrentamos el proceso político este año más difícil por lo menos en 20 años. Más complicado, por varias razones. Y el proceso político, que es bastante más que el proceso electoral, incluye el proceso electoral, pero es bastante más que el proceso electoral, primero nos obliga a pensar, a reflexionar. La primera circunstancia parece obvia, pero hay que tenerla en cuenta, es que hubo un cambio radical en la correlación de fuerzas sociales y políticas en América Latina, radical. No es lo mismo enfrentar una campaña electoral como la del año 2004, cuando hacía poco tiempo Lula había ganado en Brasil y el PT ponía un obrero metalúrgico al frente de un país que tiene 1/3 de la población de América Latina. No es lo mismo que mirar el continente hoy, sobre todo Sudamérica, que salvo en la excepción de México, hubo golpe de Estado en Brasil y después del golpe de Estado en Brasil asume un personaje tan nefasto como Bolsonaro. El triunfo de Macri en la Argentina, golpe de Estado en Paraguay y después asume la derecha ahora con Abad Benítez, el triunfo de Piñera en Chile. Y el problema no es solamente político-electoral, es que los sectores de la reacción de la restauración neoliberal, además claramente, no han encontrado resistencia social suficiente para contener las medidas antipopulares. Algunas son de pánico. En Jujuy, la Argentina, a cerca de fin de año se legalizó el trabajo para los niños de 10 años. En un país como la Argentina, que según la OIT tiene un 9% de la población económicamente activa de menores. En Brasil se ensayó una reforma laboral tan dura que solo una parte de la reforma laboral, donde dice el consentimiento personal del acuerdo puntual del trabajador o trabajadora va a estar por encima de cualquier convenio colectivo de ley, entierra 150 años de leyes laborales. O ensanchar la jornada laboral a las 12 horas, o establecer que la mujer en condiciones de embarazada puede trabajar en condiciones de insalubridad. Paraguay en este escenario bate récord, es junto con Honduras el país donde la mayor cantidad de trabajadores, en Paraguay algo más de la mitad, no cobra siquiera el mínimo nacional. O sea, el problema es doble, porque a veces hay circunstancias de gobiernos de derecha que no pueden llevar adelante sus propuestas. No tenemos que ir a buscar en ningún lado eso. ¿O es que acaso el herrerismo, el Partido Nacional en el gobierno, aliado con el Partido Colorado, pudo vender las empresas públicas? Intentó vender las empresas públicas, pero hubo un plano de resistencia social organizada que trancó la posibilidad de la venta de las empresas públicas, y en la defensa de las empresas públicas fueron las luchas que en Bolivia, en la defensa del gas, terminaron llevando después esas fuerzas sociales a Evo Morales al gobierno. Pero bueno, tenemos un escenario que tiene en primer lugar esa caracterización, y los militantes sociales estamos obligados a reflexionar acerca de qué pasó en el continente. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que después de haber conquistado la institucionalidad del Estado y haber bregado décadas por la institucionalidad del Estado, y con todos los errores, dificultades y carencias que tuvimos desde el gobierno, haber sacado 72 millones de pobres en América Latina de la situación de pobreza, hoy tenemos este escenario de restauración salvaje? La segunda condición que quiero reflexionar con ustedes, compañeros y compañeras, es que los sectores en el poder en Uruguay, que siempre estuvieron en el poder y que la izquierda siempre lo tuvo claro, pero hay que reafirmarlo, siempre tuvimos claro que llegar al gobierno no era llegar al poder, que había resortes del poder financiero, del poder económico, del poder mediático. Y compañeros y compañeras, la política es hablar del poder. La política es eso. La política no es la oferta de administración. La perspectiva política de la izquierda es la representación social de los sectores subordinados, de los sectores desposeídos, de los sectores más vulnerados,
para transformar en la lucha política conquistas y derechos. De eso se trata la lucha política. Uno aprende la política en el merendero, aprende la política en la cooperativa, aprende la política en el gremio estudiantil, aprende la política en la militancia sindical. La lucha política, la política que tenemos que reivindicar, la de verdad. La política no es el acuerdo popular de tal con tal a ver cómo se reparte un ministerio. Nunca fue eso para la izquierda. Es traducir las demandas sociales en la esfera política. Para eso luchamos décadas, con un horizonte bastante claro. Transformación productiva, que tenía como eje la transformación productiva un papel diferente de los trabajadores, históricamente ninguneados por los gobiernos neoliberales. Distribución social de la riqueza con un sentido ético. O sea, distribución social de la riqueza no porque la circunstancia de vulneración social, de exclusión nos diera lástima. No, creemos que la sociedad que está excluida tiene derecho. No es una pelea desde la caridad, es un horizonte estratégico de protagonismo popular. O sea, algunos significados de la lucha popular y transformación democrática, porque no hay posibilidades de enfrentar a los sectores en el poder si no es democratizando. Consejo de salarios, democratizar. Comisiones de usuarios en los sistemas integrados de salud es pensar en más democracia, o sea, democratizar. Reconocimiento de derechos a sectores históricamente vulnerados es democratizar. Que la mujer pueda definir sobre su cuerpo es democratizar. Ahora, esa agenda político-social de transformaciones, de luchas hoy, encuentra en este escenario regional tan complejo a los sectores en el poder en una actitud mucho más beligerante. Y esto tenemos que reflexionarlo. El proceso político que se abre va a encontrar resistencias en todos los planos. Primero, para tener un gobierno funcional al ajuste. Segundo, si ganamos, para intentar de todas formas ir por el ajuste sobre las grandes mayorías. Claramente. O sea, a ver, la cadena frigorífica no esperó el triunfo de la derecha para instalar hoy la discusión de rebaja salarial. El mismo año que se baten récord de exportaciones. Y la mitad de la cadena frigorífica está dominada por dos grandes corporaciones mundiales. El Grupo Marfrig, que es dueño del frigorífico Tacuarembó, de la Caballada en Salto, es dueño de San José, del Colonia y también del de Enlatados en Fraiventos, y el Grupo Minerva, que tiene acá el Amelio en Canelones, el de Carrasco y el PUL. La mitad de la faena está ahí. Y no puede decir, ¿cómo puede pasar que coincida en el mismo momento récord de exportación con intento de recorte? Y puede pasar porque esos mismos grupos tienen la mitad de la faena en Paraguay, donde pagan $200 por mes. Entonces generan una tensión a la baja. A la baja. Hoy hay sectores económicos en el poder. Compañeros y compañeras, el año pasado 150.000 trabajadores quedaron sin negociación colectiva en el sector rural. Lo que nos demuestra que los cambios no es solo generar la ley. Generamos la ley, pero una actitud de sabotaje a la negociación colectiva por parte de la Asociación Rural y la Federación Rural, de abandonar la negociación sin presentarse. Y si no tenés correlaciones sociales para luchar porque la ley se aplica, el resultado es que no hubo negociación colectiva. Que no hubo. Y nosotros tenemos que generar condiciones para que esos derechos se reconozcan. Esto implica sector patronal que no quiere negociar las reivindicaciones que colocan los trabajadores rurales. Ahí las tenemos que transformar en ley. Porque tenemos que construir, mientras generamos correlación de fuerza, conciencia en sectores históricamente postergados, nos tienen que ayudar a entender esos fenómenos que no se pueden mirar por fuera del escenario regional de ajuste. O sea, es un reflejo de lo que pasó en la Argentina de Macri, que la derecha acá aplaudía, donde la Argentina de Macri quitó las restricciones a las exportaciones, hizo una devaluación feroz del tipo que pedían los llamados autoconvocados hace un año, y el salario en dólares en la Argentina pasó a ser la mitad. A la Argentina le va muy mal, sí, a la mayoría de los argentinos, al pueblo trabajador, un tercio de pobres, pérdida de salario escandaloso. A algunos sectores económicos muy poderosos les va muy bien. O sea, la lucha política también es identificar esos intereses que están en tensión y darnos cuenta que hay un conjunto de fenómenos instalados. Miren, la IEM es la organización global de las cámaras empresariales del mundo, es la organización más poderosa de las patronales del mundo.
¿A qué viene esto en medio de una campaña electoral? Justo este año la IEM decide apoyar el reclamo de la Cámara de Comercio y de Industria del Uruguay para que en junio se declare que en Uruguay hay una dictadura contra los empresarios. Un absurdo. Pero implica desde el punto de vista internacional ir cerrando puertas desde el absurdo. Porque algunos derechos democráticos que hoy acá nos parecen elementales, para algunos sectores en el poder son un ejemplo peligroso. No tienen las trabajadoras domésticas en ninguna parte de América Latina derecho a la negociación colectiva, no tienen. No hay la libertad del ejercicio sindical como existe en Uruguay y en casi ninguna parte en América Latina. Es más, en buena parte de América Latina, como en Colombia, los dirigentes sindicales aparecen en una cuneta muertos. O un tiempo largo en México, o en Guatemala, o en Honduras, o en... Entonces tenemos que ser capaces de darnos cuenta que hay sectores en el poder, ni hablar de la corporación mediática, cada vez más hostil, que están tensionando la piola en todos los planos, en el plano económico, Consejo de Salud, en el plano social. A ver, hace un año atrás, el 2 de enero, asesinaban a Marcelo Silveira, trabajador, dirigente sindical del transporte, el día del paro. Un trabajador que no estaba respetando el paro decide darle unos balazos enfrente a su familia. Entonces, un hecho aislado que alguien piensa que no tiene nada que ver con la manija sistemática que se da contra las luchas sociales. Poco tiempo después, el movimiento autoconvocado que iba a cortar las rutas y a generar desabastecimiento. Poco tiempo después tenemos esto, retiro de los consejos salarios. Empezaron a vandalizar sitios de la memoria uno atrás de otro. La semana pasada nos vandalizaron el local del Zunca en Paysandú, justo el día que llegábamos al acto en Paysandú. Ya había pasado con otros locales sindicales, con muchos locales del Frente Amplio, y de golpe empieza a llover más, ustedes tienen que ver qué hacen, yo no tengo problema, y de golpe tenés la circunstancia que revienta la pala una mujer trans, es un hecho aislado de un grupo de locos que está, o hay una manija infernal de sectores que intentan construir desde el odio. Era impensable hace unos años en Brasil pensar que un personaje tan nefasto como Bolsonaro, que se hizo famoso cuando le dedicó el voto del impeachment a Dilma, a Brillante Ustra, de los torturadores de Brasil, de los que carga la miseria de haber torturado militantes adelante de sus hijos, iba a estar al frente de un país como Brasil. Pero hay sectores que han trabajado y trabajan sistemáticamente en la batalla cultural de la cabeza. Y la izquierda, compañeros, la militancia de izquierda, laburamos insuficientemente en la batalla cultural. Hemos transformado desde la gestión, no hay duda que desde que el Frente gobierna se ha gobernado construyendo más derechos democráticos para los trabajadores y no solo para los trabajadores. No hay duda que ha habido impulsos a un papel más decidido del Estado en la economía. No hay duda que ha incrementado la inversión pública social. Es indiscutible. Ahora eso nos transforma en un pueblo más solidario. Miren, hace 20 años atrás era casi impensable que en algún boliche de la esquina, carnicería, reunión de comité de algo, hubiera algún uruguayo que pensara en que habría que recortar las asignaciones familiares. Impensable, 20 años atrás. Y gobernaba este Sanguinetti, que es el mismo que está ahora, que tiene como 100 años. Y no, nadie, no podías. O sea, la conciencia social la veníamos ganando en el sentido de que había que ensanchar las políticas sociales, que había que multiplicar las políticas sociales. Llegamos al gobierno y multiplicamos las políticas sociales en algunas cosas con gestos elementales de humanidad. Esto es, no le saquemos la asignación a la mujer cuando queda sin trabajo. Parece que fue una cosa, claro, ¿no? Y si está sin trabajo y en la recontra de una, mejorémosle la asignación familiar. Si no existiera esto, compañeros, no lo tendríamos que estar discutiendo para impulsarlo. Lo impulsamos. Ahora, en términos culturales, a veces da pena ver a compañeros que critican a lo que se les da. Y eso es parte, a ver, compañeros y compañeras, si no logramos empoderar en la conquista de derechos, no estamos dando nada, estamos reconociendo derechos. Cuando logramos que 80.000 uruguayos que estaban condenados a quedar ciegos por ser pobres pudieran ver al lado de la operación, tendríamos que decir, discúlpenos que demoramos tanto, porque estamos reconociendo un derecho, nos estamos dando. La izquierda no da, la izquierda conquista socialmente, empodera y construye democracia. Esto hace 20 años atrás era indiscutible en la militancia de izquierda.
Ahora, después que llegamos al gobierno, nos entró a pasar de que pensamos que son cosas que resolvemos desde la administración. Esto parece no tener que ver, pero tiene que ver, porque implica si vas empoderando los cambios o los cambios solamente los presentás desde las gráficas. El primer componente, compañeros, es ese: situación regional compleja. Segundo, sectores económicos dominantes, todos que están un escalón más arriba del punto de vista de la hostilidad. No puede ser menor para una historia uruguaya como la que tiene en los últimos 40 años, que mandos de las Fuerzas Armadas se metan a hacer política. No es menor, no es menor. Tenemos que estar alerta. Y el asesinato de este gurí tiene que ver también con cómo se siembra la campaña del odio al distinto. Ahí me tocó nacer a la lucha política y social cuando tuvimos que enterrar a Guillermo Machado, obrero de la construcción que asesinaron una racia en la época de Sanguinetti cuando eran comunes, y militar desde la coordinadora antirracias. Y nos costó mucho dolor que algunas prácticas represivas que miraban al pobre como sospechoso siempre se superaban. Y tuvimos años en los que alcanzaba con tener pinta de pobre, trabajador de la construcción, buscando trabajo en Carrasco, que alguien hiciera una denuncia de actitud sospechosa para que te llevaran a palo. Hay una lógica que muchas veces se quiere instalar, que tenemos que tener memoria por qué lado se resuelve y por qué lado no. Pero bueno, primer plano, compañeros, sectores económicos dominantes, un escalón más arriba. Segundo lugar, situación regional compleja. Tercero, la izquierda no hemos dado como merece la batalla cultural, no acá, en toda América Latina. Y precisamos poner arriba de la mesa que los cambios no son solo las transformaciones económicas, no son solo cómo se administra hoy la salud. Tenemos que poner el debate desde el punto de vista de la conciencia, la organización, la participación. Fíjense, compañeros y compañeras, que nos pasa una paradoja media compleja. Cuando pisé por primera vez un comité de base por el año 87, unos meses después de que habían estado a Germán Araujo del Senado, se había votado la ley de caducidad, teníamos una izquierda con mucho menos capacidad electoral que ahora. Apenas 1 de cada 5 uruguayos votaba al Frente Amplio. Pero increíblemente teníamos una izquierda con mucha más capacidad de movilización que ahora. Entonces, no tenemos que renunciar a nada desde el punto de vista electoral, hay que dar una batalla con amplitud. En lo electoral, pero tenemos que recuperar el corazón de los cambios, que es la lucha por los cambios y la militancia por los cambios, porque en última instancia es en la lucha por los cambios que transformamos culturalmente las cosas. Y después que nos revuelcan, ahí sí, uno mira a los teóricos de la izquierda brasileña y te dicen: sí, la verdad, despreciamos la batalla cultural. La verdad, no le dimos el rol a los movimientos sociales que tenían que tener en las transformaciones profundas. La verdad, bueno, pero después. Entonces, estar a la altura de construir una orientación política en torno a la cual se pueda organizar el tamaño de pueblo suficiente para dar la batalla por el cambio que implica ganar el gobierno, es un desafío enorme. ¿Que tiene que ver con comparar cómo estábamos con la derecha y cómo estamos ahora? Claro que sí, pero que implica mirarnos de manera más profunda. Porque si fuera por los cambios estarían ganadas las elecciones antes de arrancar. Teníamos un 20% de desempleo. Hoy los que se asustan del desempleo, que los escuchamos un día sí y otro también, digo: ¡ay, qué horrible! Un 8%. Y cuando gobernaba. Pero es que no tenemos que salir a enfrentar duramente. O sea, una cosa es entender a nuestro compañero o compañera que está sin trabajo. Ahí la mayor solidaridad. La mayor solidaridad, el mayor compromiso. Ir a discutir las propuestas que construyó el Congreso del Frente Amplio, los efectos del cambio en la matriz productiva y atender el tema del trabajo. Pero no se va a resolver los problemas del trabajo con las medidas a la paraguaya. No se va a resolver con las medidas que el mercado resuelva todo. Porque el mercado resuelva todo nos llevó a la crisis del 2002. Y en la crisis del 2002 lo que sufrieron más profundamente fueron los niños, las mujeres jefa de hogar, los trabajadores, los cooperativistas. Vimos partirse el Uruguay en pedazos. Entonces tenemos una batalla que tiene ese enorme desafío: sintetizar las cosas que ha hecho el gobierno del Frente Amplio, hacernos cargo de lo que nos falta. ¿Cómo no? ¿Cómo no nos vamos a hacer cargo de cuando alguien nos dice: gano 15.000 pesos y tenemos que mejorar los salarios más sumergidos? Ahora, simultáneamente, enfrentar a los que cuando eran gobierno pagaban un salario mínimo de $44, que no alcanzaba para 4 garrafas de gas. 1.200 pesos mínimo, 330 la garrafa de gas en el 2004. Simultáneamente. Tenemos
¿Tenemos que ver cómo seguimos avanzando en el sistema integrado de salud? Claro que sí. También nos tiene que ayudar ese cómo avanzamos a darnos cuenta que el avance es en el conflicto. Si hubiéramos esperado el consenso de los oftalmólogos, estaríamos hasta ahora para operar al primer uruguayo en el hospital de ojos. En determinado momento hubo que tomar decisión. Si hubiéramos esperado el consenso de las cámaras empresariales, estaríamos esperando hasta ahora para instalar libertades sindicales y negociación colectiva. Y compañeros, los cambios y compañeras que dice el programa del Frente Amplio van a ser seguramente enfrentando corporaciones de la salud como los anestésicos quirúrgicos que lucran con la salud del pueblo. Y no tenemos que tener temor a enfrentar privilegios que son inadmisibles cuando del otro lado está el derecho a la salud para nuestro pueblo. Ubicar que la orientación política implica seguir avanzando en transformaciones y algunas que no hicimos fue porque no pudimos, porque no tuvimos la fuerza suficiente. Pero nace la esperanza. Es posible parir la esperanza cuando colocamos una hoja de ruta que construya la fuerza suficiente para hacer los cambios necesarios posibles. Esa es una perspectiva de izquierda. En el año 2017 el gobierno nuestro intentó modificar el catastro rural, cumplir con la ley y actualizar el catastro rural para que sectores enteros de los más poderosos del agro paguen por lo que realmente tienen. Y naufragó esa iniciativa ante la amenaza de corte de ruta de las gremiales rurales más poderosas. Desde el punto de vista técnico era irreprochable la medida. Ahora, no había contado con el respaldo político-social suficiente. Y algunas de las propuestas del Frente Amplio hay que darle respaldo político-social. Compañeros y compañeras, el programa del Frente Amplio establece que tenemos que dar una batalla campal por el derecho a la ciudad, que implica romper los guetos que se forman en torno sobre todo a las zonas urbanas, en particular Montevideo Canelones, que implica enfrentar el capital inmobiliario al que le sirve tener barrios selectos que expulsa a los sectores medios y a los más desposeídos a la periferia. Esto tiene que ver con conquistar recursos, sí, duplicar la inversión en vivienda, pero no solo, con tener voluntad política para confrontar la especulación. Ahora, si vas a confrontar la especulación y de tu lado no tenés al movimiento cooperativo de vivienda, a los trabajadores de la construcción, a la sociedad de arquitectos y particularmente a los protagonistas de esta política, a los miles de uruguayos que todavía están en asentamientos irregulares luchando por el derecho al techo, va a ser difícil que podamos cumplir con la propuesta colocada en el programa de gobierno. No es solo un tema de administración, es un desafío para la izquierda construir el respaldo social necesario para impulsar transformaciones en este escenario tan complejo. Porque no, uno puede ser optimista, pero sería torpe pensar que están desguazando América Latina a punta de medidas neoliberales, liquidando social y políticamente beneficios y conquistas, y van a dejar que el Frente Amplio gobierne tranquilamente como el venado en la pradera. Hay intereses muy poderosos apuntando a la restauración en la región. Ellos saben, como nosotros tenemos que saber, que si nos transformamos en ejemplo de un camino alternativo al que están imponiendo en la región, también alimentamos la esperanza de los pueblos que están luchando en la región contra esas medidas. Todo eso está en discusión. Y esa es una discusión política, compañeros. Yo sé que después tenés que administrar. Y si la luz no anda, es peor que la luz ande. Y si el pozo no está tapado, es problema. Y todo lo que quieramos discutir de la excelencia está bien. De evaluación de procesos, de evaluación de resultados, de armado colectivos, está bien. Pero algunos de los cambios que el Frente Amplio está impulsando, que está pensando por los intereses de los que menos tienen, enfrente tienen intereses poderosos que se expresan cada vez con más claridad. Entonces, compañeros y compañeras, en nuestra opinión, en primer lugar, previsamos en este proceso político electoral, que es bastante más que la campaña, que es bastante más que el impostergable triunfo electoral en octubre. Precisamos tener claro los pies, dónde estamos parados. Segundo lugar, precisamos una estrategia que articule política y socialmente nuestras luchas. Compañeros y compañeras, cuando el Frente Amplio se funda, era muy común que cantáramos en nuestras salidas que con los estudiantes no nos moverán, que con los jubilados no nos moverán, que con los trabajadores no nos moverán. Y podemos tener
algunos cortocircuitos con los movimientos sociales. Pero este año es para un debate profundo en el doble sentido. En primer lugar, en los movimientos sociales que tienen que mantenerse independientes. Pero para el movimiento cooperativo, para el movimiento feminista, para los movimientos de derechos humanos, de pasada, nos alegra que la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad haya procesado a 2 de los responsables de las desapariciones en Laguna del Sauce. Tenemos deudas pendientes todavía, dolorosas. Al movimiento sindical, al movimiento cultural, a la intelectualidad. No hay mejor escenario con todas las críticas que a veces de manera justa nos pueden hacer. Que a veces de manera justa nos pueden hacer. A veces no. Pero hay veces que surge de los movimientos sociales las iniciativas que le ayudan a aprender a los partidos. Muchos de nosotros fuimos educados en una cultura donde parecía que el partido todo lo sabe y los movimientos sociales tienen que aprender de los partidos. Ahora, compañeros y compañeras, yo me eduqué en la izquierda, donde era pecado invitar a una persona trans a que viniera a militar con nosotros. Y nos educamos porque los movimientos por la diversidad nos ayudaron a educarnos para ser menos discriminadores. Hace 4 años atrás, la izquierda estaba perpleja en cómo las encuestas, que muchas veces construyen estado de ánimo, estaban dando que un 77% de los uruguayos estaba dispuesto a votar la reforma constitucional de Bordaberry. Y en los partidos había plafón bajo. Y lo que hubo fue un movimiento social enorme de gurises que atrás del no a la baja dio vuelta a la tortilla. ¿Y cuánto el feminismo nos está ayudando a poder mirar las desigualdades de género de una perspectiva de derechos humanos? ¿Cuánto? Pero bueno, para estos movimientos sociales está claro, tendría que estar claro, que por más crítica que se pueda tener a tal o cual medida, no hay mejor escenario que el cuarto gobierno del Frente Amplio, pero simultáneamente para el gobierno del Frente Amplio tiene que entender que para poder gobernar en estas condiciones tan complejas, tiene que ser con un vínculo mucho más fluido con el pueblo organizado. El Frente Amplio desde que se fundó nunca estuvo en discusión algo. No era una herramienta para gobernar para el pueblo, siempre fue una herramienta para gobernar con el pueblo. Y este no es un debate semántico, es de contenidos, es de esencia. En este escenario más, miren compañeros y compañeras, gane quien gane. Si el Frente Amplio conquista el gobierno, gane quien gane de los 4 compañeros, sea cual sea, y compañeras, sea cual sea la fórmula, va a estar presionado ferozmente para que no avance en términos políticos sociales, ni en transformaciones productivas, ni en transformaciones democráticas, ni en transformaciones sociales. Un cuarto gobierno del Frente Amplio va a tener una presión insoportable para que ensaye una reforma de la seguridad social con el molde de la reforma de seguridad social de recorte de derechos a las grandes mayorías. Un cuarto gobierno del Frente Amplio va a estar presionado ferozmente para que aplique una política salarial contractiva, para que no incremente la inversión pública social y para que no tome ninguna medida en lo que consideran los sectores en el poder el pecado máximo, que no vaya a cobrarle medio milímetro más de impuesto a la riqueza acumulada. Lo colocan como una cosa hasta religiosa. Toda la información académica en Uruguay demuestra que hay niveles de concentración de la riqueza importantes. Se mejoró mucho en el ingreso y está bien, y es nuestro logro, y hay que defenderlo. La ONU y la CEPAL, que no quieren hacer ninguna revolución internacional, establecen que los niveles de desigualdad que existen en la región están particularmente ligados a lo poco que tributan los sectores que más riqueza tienen. Sin embargo, cualquier medida, por más reformista, por más milimétrica que sea, rápidamente satanizada. Rápidamente satanizada. La militancia de izquierda, compañeros y compañeras, lucha contra la desigualdad en todos los terrenos. Y cuando batallamos por incrementar la inversión pública social es porque luchamos contra la desigualdad. Y cuando luchamos porque mejoren los salarios más sumergidos es porque luchamos contra la desigualdad. Y pensar estructura tributaria más justa en forma de lucha contra la desigualdad. No es solo un problema económico o técnico. En algunos planos
es esencialmente una batalla ética. Claro, Uruguay es un país maravilloso. Los grandes empresarios que son expertos, compañeros. Las cadenas de supermercados como esta que está enfrente paga de luz menos que un vecino, como gran consumidor. Les oneran tributos, les oneran cuando devolución de impuestos, para allá y para acá, promoción de inversión. Ahora son los mismos que cuando se le da 1.500 pesos a una mujer pobre con un hijo ponen el grito en el cielo porque me parece que es mucho. Y hay algunos debates en los que tenemos que tomar partido, porque si no nos comen la cabeza y nos ganan el alma. Y repito, la militancia no es solo en las gráficas, por más que tenemos que tener hasta el último número que nos ayude a defender el último logro. Pero es cultural. Hoy uno hace una encuesta y parece que la educación del Uruguay estaría en el peor lugar del mundo. La semana pasada estuvimos en Paysandú, esta semana el martes. La población universitaria en Paysandú se multiplicó por 10. Y en el interior del país, en el 2004 apenas 800 guris ingresaban a la universidad y hoy ingresan 3.600. Sin embargo, dejamos que nos marquen la cancha diciéndonos que la educación nunca estuvo peor. ¿Quiénes hacen eso? Los que le pagaban 5.000 pesos a una maestra. Pues será que no tenemos derecho a enojarnos. ¿O es que existió toda la vida el pan Sebani? ¿O es que existió toda la vida el boleto gratuito estudiantil? ¿O es que existió? Tenemos que dar un debate más profundo. Porque hasta en los temas que tenemos carencia, que es completar ciclo básico y secundario para los menores de 20 años, pero tenemos carencia. Miramos el punto de partida del 2004 y era mucho más desastroso, peor. Y también tenemos que darle contenido social a nuestra propuesta. Solo el año pasado venimos manejando que una de las herramientas que tenemos que multiplicar para garantizar que la gurizada más pobre no abandone los ciclos de educación secundaria es multiplicar las becas. Y sabiendo que apenas hablemos de multiplicar las becas van a saltar los de siempre diciendo hay que ver en qué se gastan, cuánto se les da. Los mismos que tienen subsidio a los colegios más caros del Uruguay. De ahí no se controla nada. Pero también tenemos que identificar que el debate político que se abre es un debate político que en el fondo lo importante son los intereses que se defienden. Y el Frente Amplio defiende los intereses de las grandes mayorías. Si fuera mecánico que los intereses que defiende el Frente Amplio se tradujeran en votos, estaría robado. Pero ahí está la lucha política. En ganar a miles y miles de trabajadores, cooperativistas, de pequeños y medianos productores, intelectuales, sectores medios los que tenemos problemas. Porque yo repito, hay críticas al Frente Amplio que está bien, que hay que asumir, ¿cómo no? Hay otras que son de panza seca, que son de que creían los cambios sociales hasta que pagué 2 pesos más de IRPF y ahí se me terminó la gana de pensar los cambios sociales. Hay otras críticas que tienen que ver con eso, de la desmemoria, de no acordarse cómo estaba el país. A los dos terrenos tenemos que ir a buscar a parte de nuestro pueblo, entendiendo que en última instancia, seguramente del otro lado tengan más recursos, tengan más carteles, ensayen campañas del miedo. Vamos a escuchar de Venezuela este año, compañero, no está escrito. Si gana el Frente Amplio somos Venezuela, y si gana el Frente Amplio es horrible, y se lo van a llevar a los niños. Vamos a escuchar de todo, vamos a escuchar de todo. De los mismos impresentables que no levantan la voz ante la posibilidad de una intervención militar en nuestra América, de los mismos. Nosotros somos el Frente Amplista. Podemos tener las diferencias que tengan. Ahora, siempre vamos a estar a favor de la paz, a favor de la soberanía, a favor de nuestra determinación. Y también ahí hay una batalla que tenemos que ser capaces de politizar más allá que es el Sánchez. Los caminos de emboscadas mediáticas. Compañeros y compañeras, en ese terreno tenemos que hacer que el programa marque la cancha. Nuestro eje es el trabajo, y todos vamos a hablar del trabajo. Lo que tenemos que ser capaces de discernir que de un lado nuestra estrategia del trabajo, el trabajo de calidad, es trabajo con derechos laborales, es trabajo con negociación colectiva, es apostar a competitividad a la alta, es más inversión en ciencia y tecnología, es defendiendo conquistas sociales, es pensando en que una sociedad con más democracia, en última instancia, es que quienes construyen toda la riqueza tengan más que ver en definir cómo se distribuye esa riqueza. Y eso, cuando hablan de trabajo, es que el mercado resuelva todo,
rebajar derechos sociales y laborales, limitar conquistas históricas, o ofrecernos la que ya nos ofrecieron en los 90. 10 años de crecimiento económico en los 90, arrancaron con un 8% de desempleo y terminaron con un 12% de desempleo. Y el salario mínimo nacional, su capacidad de compra cayó a la mitad, antes de la crisis del 2002. Entonces también es un debate, porque parece que nunca hubieran gobernado, que nos expliquen por qué cuando administraban la salud, la mortalidad infantil de salud pública triplicaba la mortalidad infantil del sistema privado. Que nos expliquen. Porque si no vamos a un debate de mayor profundidad, seguramente lo marquen la cancha, con el miedo. Con el miedo. De paso, está cantado que nuestra campaña es una campaña vinculada, del primer día al último día, a que los problemas de la violencia en la sociedad no se resuelven con militarización. Las más de 30.000 denuncias por violencia de género del año pasado, ¿cómo la resolvemos con intervención militar? Las formas de violencia en la sociedad requieren abordaje integral, en todos los planos. Es hablar de cultura, es hablar de derecho a la educación. 9 de cada 10 gurises que están presos no terminaron un ciclo básico. Es hablar de vivienda para combatir los vetos. Claro, no hay duda que también es reprimir a la banda mafiosa, no hay duda. Pero hay que mirar toda la cancha desde el punto de vista de la convivencia. Todos compañeros y compañeras, estamos en esta patriada, que luchar desde este rinconcito de América Latina para que los cambios avancen. Es mirarlos de frente, es tratar de construir esperanza. Es construir seriamente esperanza. Pensamos hacer campaña electoral sin hacer media promesa, sin tirando propuestas y sin discutiendo con nuestro pueblo que esas propuestas las vamos a poder alcanzar si nos organizamos y luchamos para que se plasmen. Porque en última instancia el Frente Amplio siempre tuvo una forma diferente de hacer política, y porque tenemos claro lo que tenemos enfrente. Uno mira los datos económicos y los sectores poderosos han tenido ganancias en este periodo. La economía ha crecido de manera muy importante. Y puedo preguntarse por qué si tienen ganancias tienen tanta hostilidad. Bueno, hay cosas que no toleran. No toleran que se hayan reconocido derechos a las mujeres, no toleran, y por eso inventan, se fantasman una ideología de género, y no toleran que se hayan reconocido derechos a la universidad, menos toleran que se hayan reconocido derechos a los trabajadores y las trabajadoras. Que la empleada doméstica acá a la vuelta ya no le arreglan con una sidra borreta a fin de año, un pendulce de tapa, sino que tienen que pagarla en algo. No toleran. No toleran que los trabajadores del shopping se movilizan con un cartel, no toleran. Imagínense que menos toleran que un albañil pueda ser candidato a la presidencia de la República. No lo soporto. No lo soporto. Porque a priori tiene un prejuicio brutal, ¿no? Hablando de economía, hablando de derechos, pero no pasa pantalón. Cállese. Cuando se debatió la reforma constitucional sensitiva para permitirle a los jornaleros votar, había sectores conservadores, pues ya viste en el cielo. Pero ¿qué? No tengo que terminar si ya lo vamos a dejar votar, ni hablar unos años después cuando se dejó votar a la mujer. Siempre que surge iniciativas que tienen que ver con los movimientos sociales, le genera rechazo. Y más rechazo le genera que coloquemos alguna de estas cosas en la campaña. Porque quieren convencer que lo mejor es hacer una campaña donde no se diga nada de esto. No se mencione el conflicto social. No se mencione la disputa de intereses. No se vaya a hablar de la batalla cultural. No se vaya a hablar de los intereses últimos de algunos grupos económicos que son los que están jugando para reinstalar la derecha en el gobierno. No se vaya a hablar. Bueno, nosotros compañeros y compañeras, el granito de arena que modestamente podemos aportar es tratar de hablar de todo esto, de organizarnos y comprometernos por todo esto. Y ojalá lograr, bueno, que el último domingo de octubre podamos festejar nuevamente una conquista donde veamos por el pueblo, con el pueblo y el pueblo. Señores compañeros y compañeras, que debemos festejar. Compañeros, convidamos al compañero que ustedes hacen las preguntas, tenemos que vender la bandera porque no se diga que la bandera... No, adentro.
No puede ser que el otro día vendimos las 100 banderas por Cosa y no podemos vender las 100 banderas por Andrade. Hay que defender una por 20, 6 por 10.